Un saludo a toda la clase, bienvenidos a la tercera lección, una lección que estamos avanzando de esta manera virtual. Vamos a continuar con el tema de ya entrando de lleno al derecho, después de haber visto los usos sociales. Solamente como comentario recordarles que debido a la semana que no hemos pasado clases, estaríamos retrasados como una semana y algo más respecto al avance del PGC, solo para que lo tomen en cuenta y puedan hacer también el seguimiento. Así que ahora entramos directamente a continuar con nuestra lección. Bien, continuamos entonces, volvemos a nuestro diagrama principal, estamos viendo el sistema normativo, hemos visto las normas morales, hemos visto los usos sociales y ahora nos toca entrar al derecho. Entonces nos vamos a nuestra diapositiva ya del derecho. Antes de entrar directamente al derecho, si se acuerdan, en clase hemos hablado mucho de la ética y la moral, ¿no? Que en sí esto de las normas morales y los usos sociales están bastante regidos por estas dos definiciones. La ética hemos visto, bueno, les he comentado que sería esta diferenciación que nosotros podemos hacer entre el bien y el mal, pero que nos enseñan desde pequeños, vamos creciendo con eso, sabiendo que puede estar bien o mal, ¿no? Dependiendo a cómo nosotros nos podamos sentir. Tengan en cuenta que muchas veces hay cosas que creemos que pueden estar bien, ¿no? Es decir, porque ¿no? Sabemos que dar un pequeño soborno a un policía que te trata de arrestar porque has infringido, no sé, te has pasado un semáforo en rojo, podemos creer que está bien porque porque decimos que todo el mundo lo hace y hacerlo, bueno, pues no hace ningún daño. Entonces ahí hay pequeños, ¿no? Pequeñas líneas que nos dividen entre lo que está bien y lo que está mal. Bueno, hay personas que te pueden decir, no se hace eso nunca, ni aunque sean 10 bolivianos, ni aunque sea un semáforo, ¿no? Entonces de ahí puede ir creciendo y transformándose y pensamientos y se transmitiendo a nuestros hijos, familiares y demás. Y el tema de la moral, que bueno, son los valores ideales y estas normas de conducta. Se puede hacer diferenciación incluso de ambos. em, que los vamos a ver a continuación, pero también hay un tema de la ética profesional, ¿no? Bueno, entra acá y les había preguntado también en clase, ¿no? ¿Qué entienden por ética profesional? Que al final es lo mismo, pero, o sea, es esa forma de comportamiento que tú puedas tener en base a los valores, a las creencias que tú puedas tener entre lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, les puse esta diapositiva porque creo que en nuestra área, en el turismo, esto es bastante importante, ¿no? Bueno, en realidad en todas las áreas, pero principalmente en la nuestra, porque trabajamos con gente, ¿no? Trabajamos con gente del extranjero. Normalmente para eso estamos, ¿no? Para ese trabajo con los turistas. Y bueno, esto nos lleva a lo que les comentaba, que ellos pueden tener otro tipo de apreciación de lo que es la ética, la moral, de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque de nosotros es totalmente diferente. Nosotros ya sabemos cómo piensa el paceño, cómo piensa el boliviano. Podemos lidiar con nuestro público local, ¿no? O sea, sabemos que si, no sé, si estamos en un tour con gente de acá de La Paz, les estamos llevando a conocer atractivos de la ciudad y, y estemos atrasados, ¿no? Y tengamos que estar, no sé, 7 en punto en una reunión y estamos atrasados, seguramente que si vemos un semáforo en rojo y vemos que no hay automóviles y todos nos van a exigir que pasate el semáforo, ¿no? Algo, va a ser tal vez algo hasta normal, pero con los extranjeros no, ¿no? Si ven que hacemos eso, pueden pensar, ¿no? De una manera muy negativa de tu trabajo profesional. Entonces hay que sabernos acomodar a eso. Debemos saber, no les digo que hagan eso, no hagan eso, pero es que hay que saber acomodarnos justamente por el trabajo que tenemos nosotros con personas y que son personas del extranjero. Entonces hay que tener muy en cuenta esto de la ética profesional, ¿no? Y además, como dice acá en esta definición,
Dice que, bueno, es una actividad personal puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación, con la dignidad que corresponde a la persona humana, ¿no? Acá habla de varios términos como que el servicio, que es algo que damos nosotros los profesionales en turismo, o sea, nos basamos en eso. Hay que buscar el beneficio de los demás, ¿no? O sea, y el propio también, o sea, hay que hacernos ver bien, pero si estamos con un grupo de pasajeros que te dice, oye, tenemos que llegar a las 7 en punto, estamos retrasados y pásate el rojo, quizá hay que hacerlo, ¿no? Para cumplir el beneficio de los demás, o hay que analizarlo al final, ¿no? Es decir, bueno, lo van a multar al conductor, no lo van a multar, qué pasa conmigo, con mis creencias, no respeto la ley, me paso en rojo, no sé, hay un montón de análisis que hay que hacer ahí, ¿no? Y el tema de la dignidad, ¿no? Esto de la ética, ponerse al servicio de los demás, pero nunca perdiendo la dignidad propia también, ¿no? Entonces, ahí también hay que hacer otro análisis, ¿no? No llegar a ser subordinado de lo que quieren los demás y perdiendo nuestra dignidad, ¿no? Entonces, hay un tema fuerte con la ética profesional en nuestra área, sobre todo. Entonces, les decía que estas diferencias que podemos verlas entre la ética y la moral, que lo tienen acá muy bien diferenciado, la ética, conjunto de normas que influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. En las normas éticas destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como tal. Sin embargo, la moral ya es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. Es decir, como que la ética somos bastante conscientes de lo que hacemos, ¿no? Pero la moral puede ser muy externa y además inconsciente. En las normas morales dice impera el aspecto prescriptivo legal, obligatorio, impositivo, coercitivo, punitivo. Destaca la presión externa. En este tema de la moral es un poco más el qué dirán, ¿no? ¿Qué dirá la gente si hago esto? O es malo para la gente, me castigarán por haber hecho eso, recibiré un reproche, ¿no? Entonces va muy relacionado con eso, ¿no? La moral es lo externo, mientras que la ética es lo que he ido aprendiendo y lo que yo siento, y si me da un cargo de conciencia es para mí y es de mí y yo lo siento así porque así es como he ido creciendo y entendiendo las cosas, ¿no? Mientras que la moral es más, si nadie lo hace, yo lo hago, por ahí me castigan, ¿no? Más o menos esa sería la gran diferenciación. Bien, entonces les recuerdo que cualquier pregunta que puedan tener, déjenmelo en los comentarios también, que los puedo ir respondiendo y para que todos también se enteren si es que tienen alguna duda en estas definiciones. Sé que son a veces muy complejas de entender y además de que hay muchas definiciones también, ¿no? Entonces, la estamos tratando de ver desde el punto netamente jurídico, porque estamos en eso, en el derecho, pero también aplicado con un toque de aplicación a nuestra profesión. Bueno, entramos al derecho, al derecho como tal, y acá vamos a hablar un poco del concepto y la clasificación del derecho. Inicialmente el concepto. Dice acá, la palabra derecho deriva de la voz latina directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma, o como expresa Villoro Toranzo, lo que no se desvía ni a un lado ni al otro, dice. Villoro Toranzo era un filósofo de principios del siglo XX que hizo mucho estudio acerca de estos conceptos, la clasificación y los orígenes del derecho y cómo se aplica a la persona. Esta palabra latina, directum, dice, ¿no? Según la historia, suplanta la antigua palabra latina de origen desconocido como ius, fenómeno que se pudo haber producido por la influencia judeocristiana, que determina la formación de la palabra de las lenguas romances, dirito en italiano, direito en portugués, deptro en romano, droit en francés, a su vez right en inglés, recht en alemán y en neerlandés, donde han conservado su significación primigenia de recto o rectitud. Bueno, estas cosas, por si acaso, no las tienen que aprender, es decir, no les voy a preguntar cómo se decía en alemán al derecho, no les voy a preguntar nada de eso en el examen. Simplemente esto es para su conocimiento de que esto del directum, la palabra latina, tenía una derivación en muchos idiomas, pero que en todos significaba lo mismo que lo que dice acá, que es lo recto, lo que está conforme a la regla, a la norma, ¿no? a la ley. Entonces, o que no se desvía ni a un lado al otro. Entonces, históricamente, básicamente, de eso vamos a hablar, de este concepto.
Ahora, acá tenemos otros conceptos ya un poco más actuales y que dicen, ¿no?, que la palabra del derecho se emplea, o más bien se lo describe como un conjunto de normas que rigen la vida de la nación, cuyo incumplimiento es susceptible de ser castigado. Esto sí lo tienen que saber, esto sí lo tienen que tener, este concepto lo tienen que tener presente, ¿no? Si lo otro no era pregunta de examen, esto seguramente, o ¿no? Ya les estoy adelantando algo, pero seguro que va a entrar entraría en un examen, ¿no? ¿Qué significa derecho? Una definición de derecho, y este es el más básico: conjunto de normas que rigen la vida de una nación, cuyo incumplimiento es susceptible de ser castigado. Así de simple. Es la manifestación del poder del Estado, dice, en un determinado lugar. Usualmente se define la palabra derecho para indicar, y acá tenemos dos definiciones: la facultad de exigir un deber, y otra para expresar la necesidad misma de cumplirlo. O no indica otra cosa la locución derecho en su sentido etimológico gramatical. Ius, entre los romanos, suponía mandamiento o regla, y en todas las lenguas modernas significa lo recto, ¿no? Este es más o menos una, un redondeo de lo que hemos dicho en la diapositiva previa. Es decir, ya sean en las derivaciones que tiene el derecho desde su origen gramatical o etimológico del ius, todo es mandamiento, regla, lo recto. Entonces, lo importante de acá, como les decía, es que aprendan esta definición. Derecho, conjunto de normas que rigen la vida de la nación, cuyo incumplimiento es susceptible de ser castigado. Eso es además la diferencia principal con los usos sociales y las normas morales, ¿no? Que en este caso las dos primeras pueden ser también conjunto de normas que rigen la vida de una sociedad, hemos dicho, de un grupo, ¿no?, de un barrio, lo que sea, pero que nadie te va a castigar en ese caso, ¿no? No porque no cedas el asiento a una persona de la tercera edad, nadie te va a castigar, ¿no? Queda en tu conciencia. Pero la diferencia con el derecho es que sí vas a ser susceptible de ser castigado. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, existen varias definiciones o sentidos también de la palabra derecho, ¿no? Debido a que varios eruditos han dado sus acepciones individuales. Por ejemplo, Henry Capitant nos dice: el derecho es la ciencia de las normas obligatorias que presiden las relaciones de los hombres en la sociedad. Em, bueno, acá hablan del derecho como ciencia, ¿no? Y la ciencia, como ustedes saben, es una, es un área, una disciplina que ha cumplido con el método científico, ¿no? ¿Y qué es el método científico? Es la prueba y error, ¿no? Cómo yo compruebo que algo se da, o sea, es decir, cómo yo sé que el agua hierve a 100 grados, es que agarro el agua y la pongo a hervir, ¿no? Y le pongo un termómetro y sé que cuando llegue a los 100 grados va a empezar a ebullicionar, va a lanzar vapor. Entonces, esa es una prueba. Puedo hacer una segunda y una tercera. Y si en todas sale que llegando a los 100 grados empieza a ebullicionar, significa que el agua hierve a los 100 grados. Bueno, acá en la altura es diferente, ¿no? Creo que hierve a los 80 o 90 grados, pero por el tema de la altura. Entonces eso es ciencia, ¿no? Está comprobado, se utiliza el método científico, se ha ponderado una hipótesis incluso, o sea, hemos dicho a cuánto hervirá, a 100, a 90, a 120, y se ha comprobado en todos los casos que sí es. Lo mismo pasa con el derecho, es una ciencia, es decir, que mucho de lo que se aplica acá ha sido comprobado, ha sido utilizado mediante el método científico. Santa María de Paredes dice: el derecho es un orden racional de leyes que rigen a la voluntad de cuanto la persona decide obrar a causa de sus propios actos, es decir, como ser libre. Acá introduce un tema de la libertad, ¿no? Muchas personas están en desacuerdo con esto del derecho, de que te restringe un poco la libertad, ¿no? Por eso acá dice que puedes obrar, puedes decidir tus actos en realidad para ser libre, ¿no? Obviamente que si no existe el derecho, cualquier persona podría hacer lo que quiera, y eso es libertad, ¿no? Mientras más te van restringiendo, tienes menos libertad. Pero bueno, como les dije al principio, vivir en sociedad no significa, o sea, puedes tener cierta libertad, pero cumpliendo lo que la gente no es bien visto.
¿no? Pero hay un tema de libertad ahí. Y otra enunciación dice de Louis Josserand, la cual nos dice que es un cuerpo de reglas obligatorias que puede ser definido como regla social obligatoria y que esta disciplina social evoca la idea de dirección, de rectitud, de disciplina. Estos conceptos les he puesto para que vean que en realidad más o menos todos hablan de lo mismo. Algunos incorporan algún otro tipo de concepto, como en el caso de la libertad. Otro habla de la ciencia. Acá estamos hablando de la que es una disciplina social también, porque disciplina social porque se vale de otras áreas como la antropología, la sociología, ¿no? Entonces, para que vean que al final llegamos a lo mismo, ¿no? La definición primera que les acabo de decir es esta, es conjunto de normas pasibles de sanción, ¿no? Entonces, bueno, esas son las principales definiciones de lo que es el derecho. Y la siguiente diapositiva nos dice que de todo lo expuesto lo podemos definir al derecho por medio de dos formas. Acá hay algo importante que tienen que saber, que muchas veces confundimos un poco del tema del derecho, y esto sí lo tenganlo muy presente porque mis alumnos de los anteriores semestres confundían mucho esto, ¿no? Porque el derecho puede ser una norma, es lo que estamos viendo ahora, conjunto de normas que rigen el actuar del hombre, la sociedad, pero también puede ser una facultad. ¿Qué es esto? Este conjunto de derechos adquiridos y ejercidos por los individuos protegidos por el poder. De estos derechos de la facultad no estamos hablando ahora. Porque fíjense, eso de yo tengo el derecho a la vida, yo tengo el derecho a la educación, eso no es el derecho que estamos hablando nosotros. Es decir, también tenemos derechos como una facultad, y ustedes se deben acordar porque desde el colegio nos enseñan, ¿no? Que tenemos todos derechos y deberes. Y ahí está, ¿no? El derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a una familia, derecho a vestimenta, derecho, bueno, no recuerdo ya pero son varios, ¿no? Pero también deberes, ¿no? Del deber del respeto, el deber de asistir a clases, el deber ¿no? Entonces, de esos no estamos hablando acá, ¿no? Porque esos sí son parte de los derechos que tenemos todos como personas, pero para nuestra materia no están ese tipo de derechos. O sea, el derecho como facultad no lo estamos revisando, sino el derecho como norma. Así que eso, por favor, que les quede bien claro para que no se confunda. Entonces, ya la siguiente vamos a entrar a ver esta clasificación del derecho. Sin embargo, nos quedamos acá para que hasta este punto puedan lanzarme sus preguntas, sus consultas o inquietudes para que podamos continuar ya el siguiente video con esta clasificación del derecho. Así que los veo en la siguiente clase.